Buenas tardes a todos los que nos seguís en la cuenta de YouTube del Museo de la Evolución Humana. La pandemia que venimos arrastrando desde el mes de marzo pues ha influido en nuestra vida, pero también en cosas que quizá lo notemos menos, pero que usamos habitualmente, como es la lengua española, ¿no? El lenguaje, nuestro vocabulario. Nos ha llevado a cometer errores lingüísticos, a utilizar mal los neologismos, a manipular el lenguaje. Y ahora vamos a hablar. Nuestro invitado de hoy es uno de los mayores expertos mundiales en el uso de nuestro idioma. Bueno, él se ríe, pero es verdad porque sus libros son manuales en muchas facultades de comunicación y no solo en España, sino más allá de España, en Sudamérica, pues yo en un punto iba a decir que más reconocido que en España, ¿no? Porque si Alex Grigelmo, burgalés de pro, merece estar en la Academia de la Lengua Española, ya lo está en la Academia de la Lengua en Colombia, o sea que a ver si lo logramos. Y libros, pues el estilo El periodista, La seducción de las palabras, es un libro que cuando lo lees, que no lo lees, no pronuncias, ¿no? Cuando lees, a la vez que lees las palabras te vas seduciendo, ¿no? Y vas, es asombroso. Yo se lo recomiendo que lo lean si no tiene la edición agotada, no lo sé. La punta de la lengua, el genio del idioma, la gramática descomplicada, la información del silencio, igual, y además se ha atrevido sobre todo a adentrarse en la novela. Ahora está, no sé si está escribiendo algo ahora o no, porque está ahí medio, ahora dice que toca el piano todo el día, pero bueno. Y tenemos la suerte de leer en El País todas las semanas. Bueno, suerte si estamos suscritos. Si no estamos suscritos se tiene que suscribir, porque es uno de los artículos que están dentro de la suscripción. Por algo será. Ha sido presidente de la agencia EFE, ha creado la Fundeu, donde todos ustedes cuando quieren buscar una palabra pues acuden a ella, y es director del máster del País de Comunicación. Bueno, Alex, buenas tardes y Hola, bienvenido a Burgos, a tu casa. muchas gracias por esas palabras. Eh, si quieres, bueno, el lenguaje de la pandemia es un título así muy global. Hemos hablado antes para dividir los vocablos, los palabras que se dicen, ¿no? En varias áreas, y la primera es el tema de los errores lingüísticos, ¿no? Tampoco queremos alargarnos mucho, pero bueno, dependerá también de nuestro seguimiento. Y el primero el que hemos hablado es de confinar territorios. Ajá. No se Sí, pueden confinar. hombre, se puede confinar a las personas, pero confinar a Aranda de Duero es muy difícil porque confinar es recluir algo dentro de unos límites, Uh-huh. pero confinar Cantalejo es confinar a Cantalejo dentro de unos límites. Bueno, ya está. Todos los pueblos están confinados dentro de sus límites porque no se pueden mover salvo que invadan el pueblo de al lado. Se confina a las personas que no pueden salir de unos límites, pero Cantalejo, Aranda de Duero, Cataluña, cuando se habla de hay que confinar Cataluña, pues si ya está confinada, no se puede mover de ahí, ¿no? Podemos decir que se cierra Cataluña, se aísla Cataluña o determinada localidad, pero se confina a las personas. O sea que tú estás confinado, que eres una persona. Sí, Eso estaría bien utilizado, ¿no? claro, sí, sí, sí. Confinar significa que está uno dentro de unos confines, ¿no? Dentro de un fin y no se puede mover de ahí, ¿no? Tiene un fin, su movimiento tiene un fin y un límite. Pero claro, confinar Cantalejo a mí me parece imposible. Cantalejo no se va a mover de ahí. ¿Y que habría un verbo así que podría sustituirse? Sí, se puede decir aislar, podemos decir hay que aislar o se ha aislado Aranda de Duero, se ha aislado tal población, se ha cerrado tal población. Yo creo que aislar sería lo correcto. Bien, vamos a otro palabra que también tiene que ver, ¿no? El conjunto de. Bueno, Eso. es un error que cometen muchísimo los políticos que han estado en el uso de la palabra durante el confinamiento, sobre todo el ministro Illa, la ministra María Jesús Montero, que todo el tiempo estaban diciendo esto afecta al conjunto de los españoles, estas medidas las adoptamos por el conjunto de la sociedad o en favor, esta decisión fue adoptada por el conjunto del gobierno y casi siempre que dicen el conjunto de, luego el sustantivo que le sigue es una idea que expresa un conjunto, ¿no? El gobierno, la sociedad, los españoles acabarán diciendo un día el conjunto del conjunto, pues claro, es que
el conjunto del equipo jugó muy mal. Bueno, pues el equipo jugó muy mal, ¿no? Esto concierne al conjunto de los españoles, pues concierne a los españoles. Es una muletilla que el ministro Illa llegó a decirla un día 17 veces en apenas 10 minutos. Y, o sea que sobra, conjunto sobra. Sobra decir el conjunto de los españoles, lo dicen mucho los políticos, ¿eh? No sé por qué, como ellos suelen estirar el lenguaje, estamos pensando en el conjunto de los madrileños, en el conjunto de los burgaleses. Bueno, estamos pensando en los burgaleses, claro, se entiende que es en el conjunto, puesto que estás expresando un sustantivo colectivo, ¿no? Hablando de ella, ¿cómo le ves como portavoz? ¿Cómo la has visto desde tu punto de vista periodístico? Bueno, yo lo he visto muy tranquilo, como yo creo que ha comunicado bien, ha comunicado sobre todo tranquilidad, aunque me parece que desde el punto de vista del contenido ha sido un desastre en la comunicación de los datos. Todo ha sido un desastre en la comunicación de los datos. Las autónomas, el gobierno catalán, sobre todo en los primeros momentos, donde había días que resucitaba gente porque había menos muertos que el día anterior. Bueno, la comunicación de los datos sigue siendo un desastre, con muy poca segmentación. Tantos contagiados, ¿vale? Pero de los contagiados, de los positivos, cuántos están enfermos, cuántos... En fin, el desmenuzamiento de los datos me ha parecido muy mal llevado. No, las estadísticas, de luego, que pasan en las comunidades autónomas, si hay que interpretarlas... Bueno, necesitas un premio Nobel al lado, ¿no? Para que te diga exactamente lo que quieren decir. Claro. O sea, que eso... Con palabras grandes que ocultan su segmentación, como decía, ¿no? Tantos casos positivos, bueno, pero dentro de esos casos positivos, ¿de qué edades, cuántos hospitalizados? Nos quedamos en los grandes datos sin saber luego las consecuencias. Dentro de esos positivos, ¿cuántos son enfermos? ¿Cuántos no? ¿Cuántos están ingresados? ¿Cuántos en la SUCI? ¿Cuántos han fallecido? Etcétera, etcétera. ¿De qué edades? Otra palabra, y esta es un poco más, yo creo, inventada radicalmente, la infodemia. Sí, está bien formada porque a partir de información y de epidemias se juntan las dos palabras para criticar con la misma palabra ese aumento de mentiras. Y, claro, epidemia se asocia con enfermedad en este caso, ¿no? Pero el problema no es la infodemia, el problema es la bulodemia, la mentirodemia, pero porque una abundancia de información no es mala necesariamente. Una abundancia de bulos, sí, yo creo que deberíamos hablar de bulodemia más que de infodemia. La información no es mala. Y la bulodemia no la has oído durante este tiempo, ¿no? Ese palabra. La propongo en actitud quijotesca, sin muchas esperanzas, pero me sirve para explicar que no se puede criticar la información. Infodemia, es que la raíz es información. La información es buena, si es información. Si es información, claro, si no, no es información. Sí, claro. Eso lo aprendimos en la facultad, o sea que... Oye, está olvidado. Sí. Ahora vamos a personas trabajadoras, ¿no? Eso ya roza el tema del género, que siempre nos lleva a buscar palabras extraños, ¿no? O a sumar palabras para evitar otros... Claro, a veces por evitar un problema caemos en otro, ¿no? Bueno, en el Real Decreto de marzo sobre la pandemia, uno de los decretos que aprobó el gobierno, se regulaba, se hablaba de las personas trabajadoras que presten servicio en tal sitio, las personas trabajadoras que se encuentren de baja, las personas trabajadoras contratadas en las distintas excepciones, las personas trabajadoras que estén en servicios esenciales. Y claro, para no decir los trabajadores, se decía las personas trabajadoras y se convertía un sustantivo en un adjetivo. Claro, porque una persona es trabajadora o no. Una persona puede trabajar y no ser trabajadora. La persona trabajadora es la que se aplica especialmente, ¿no? La que se dedica. El currante. Eso es una persona trabajadora. No es lo mismo que un trabajador o una trabajadora. Entonces, el decreto sería, lógicamente, de aplicación a las personas trabajadoras, a las vagas no. Bien, eso sí, eso desde luego es evidente, ¿no? Y yo en esto, la verdad es que cuando escuché esta canción, confieso que lloré. La de Vetusta Morla, ¿no? Aparte porque la asturianía me puede, pero son como la canción, por ejemplo, de Jueves de La Oreja de Van Gogh. Son canciones que te llegan al alma, ¿no? Pero claro, ahí utilizaba trabajo sucio
hablando de gente que eran héroes para nosotros, ¿no? Y que parecía como si fuera la mafia, ¿no? La que tal, tú, ¿cómo, no sé, por qué pasó esto? Tú que eres autor de canciones. Bueno, la canción es preciosa de Vetusta Morla, y esto es lo primero que hay que decir, y realmente es emocionante, pero tiene una expresión que podemos criticar, porque se habla del trabajo sucio de los médicos, ¿no? Los médicos no hacen el trabajo sucio, al contrario, hacen un trabajo muy higiénico con todas las medidas de limpieza. No debieron decir trabajo sucio, sino trabajo oscuro o trabajo sordo, que es la expresión adecuada para esa labor que pasa inadvertida, que no es deslumbrante, que está en segundo plano. Trabajo sucio es peyorativo. O sea, cuando alguien hace el trabajo sucio es que hace el trabajo ilegal, irregular, ¿no? Se ha cargado a alguien, vamos. ¿Perdón? Que se ha cargado a alguien. Exacto. Tengo unos sicarios que me hacen el trabajo sucio, ¿no? El trabajo sucio es peyorativo, la palabra sucio es peyorativa, ¿no? Y entonces, pues no era la expresión más adecuada. Yo creo que viene del lenguaje deportivo, ¿no? Que se dice, pues Casemiro hace el trabajo sucio en el equipo, que a veces puede ser sucio si comete muchas faltas, ¿no? Pero muchas veces se refiere a futbolistas que hacen el trabajo sordo. Bien, pues ya tenemos trabajo sordo o trabajo escondido y el trabajo sucio, pero seguiremos escuchando a Vetusta Morla, su canción de los abrazos, ¿no? Desde luego. Bueno, aunque no tiene nada que ver con esto del lenguaje, pero ¿para qué crees? Nos ha ayudado mucho la música durante el tiempo del confinamiento, durante este tiempo de pandemia, y se han unido muchos músicos para cantar una canción, algo que es bastante complicado. Yo trabajo con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y hemos hecho varias piezas uniendo a los 70 músicos, ¿no? Las he seguido. Pues esto de la música, ahora justo que casi habíamos terminado, es cuando no tienen lugar para tocar, no tienen... ¿Cómo ves la profesión, no? Tú que eres músico de corazón, bueno, y también de llenar espacios. Hago lo que puedo. Bueno, es que la cultura al final es lo que siempre nos va a salvar. La cultura parece algo secundario, pero en los momentos difíciles la cultura nos salva, nos proporciona el espíritu necesario para combatir la situación, nos da aliento, nos proporciona belleza y placer en los momentos en que estamos recluidos, el escuchar canciones. Ha habido arreglos preciosos de canciones, ¿no? Incluso de Resistiré, ha habido arreglos muy bonitos de varios músicos que se juntaban y también de una canción de Los Secretos, ahora no recuerdo el título. Ah, sí, es verdad, sí. Ha habido, no sé, de estas canciones que han circulado por todas partes que han sido preciosas, no solo en España, también el Resistiré de los franceses me encantó, ahora no recuerdo el título tampoco, pero se han hecho composiciones y arreglos maravillosos y eso nos ha dado seguramente fuerza para sobrellevar la situación. Y ahora, claro, los músicos, bueno, nadie tiene la culpa, pero yo estuve el otro día en el teatro con la mitad del aforo. Y fue emocionante, la verdad. Todos estábamos emocionados de asistir a algo que antes era tan normal como ir a un teatro, ¿no? Pero el aplauso a los artistas fue larguísimo y yo creo que en el fondo nos estábamos aplaudiendo todos por la felicidad de estar allí. Bueno, vamos a abordar ahora los neologismos, los buenos, los que están bien. Vale. Luego ya iremos por los malos. Vale. Y hay una palabra que ahora ella también lo está repitiendo mucho, asintomáticos. Sí. Bueno, ella y la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que parece que todos somos asintomáticos, o sea que... Yo creo que esa palabra se puede instalar luego como una especie de descripción de los que ni sienten ni padecen, ¿no? Dice, fulano es un asintomático, no cuentes con él, es un asintomático. Es una palabra que está muy bien formada, que expresa negación, sintomático relativo a los síntomas, a alguien que no tiene síntomas, pero hay gente que no ofrece síntomas de nada, ni de entusiasmo, ni de tristeza, que pasa por la vida sin dejar ninguna marca, ni siquiera en sus seres más próximos, ¿no? Hay mucho asintomático por la vida. O sea, tendríamos que sería sinónimo de pasota, ¿no? Más o menos. Exacto. Este es un asintomático. Ni fu ni fa. Oye, pues
empieza a utilizarlo en tus artículos. Igual la academia le pone otra acepción a asintomático, ¿no? O sea que... Bueno, yo lo empezaré a poner. Haré una columna que se titule Asintomáticos. Ni sienten ni padecen. Bueno, seguimos. Coronabonos. Esa yo no la he oído. O sea, no sé si en Se tu habló ámbito... de los coronabonos cuando al principio de la epidemia se planteaba alguna ayuda de la Unión Europea a los países con mayores dificultades para emitir unos bonos europeos, pero no que en otro momento se llamaron eurobonos como posibilidad y ahora se llamaban coronabonos por la situación, ¿no?, del coronavirus. Claro, a mí me hacía gracia cuando se habla de los coronabonos porque hay 3 países en Europa que tienen como moneda la corona. Claro. Entonces los coronabonos podrían ser los que emitiesen Suecia, Dinamarca y Noruega, que tienen como moneda la corona, ¿no? Me hacía gracia eso de coronabonos. Bueno, y los EPIs, esto sí que... Sí. Conozco un profesor que empieza mañana en el López de Mendoza y está buscando un EPI para llegar a clase y ir con el EPI por la puerta. Lo dice medio en broma, pero yo creo que se lo cree, tío. O sea, que como mejor estarían todos los profesores sería con el EPI puesto, ¿no? El EPI ya se ha convertido ya en una palabra habitual, igual que epidemia, epicentro. Esto es, fíjate qué gracia, equipo de protección individual creo que significa, ¿no? Pues, Sí. Pero es curiosa la coincidencia, porque hablamos de epicentro, que es lo que está encima del centro, de epitelio, que es lo que está encima de una membrana, de epitafio, que es lo que está encima de una tumba, ¿no? Epi es lo que está encima de algo, y este epi también está encima de la ropa. Entonces, los epi van con esa línea, con ese elemento compositivo griego y casualmente pues puede formar parte de esa serie de palabras. Hay otra también que estamos ya hartos porque el otro día fui en centro comercial y cada vez que entraba a una de las tiendas del centro comercial tenía que utilizar el gel hidroalcohólico. Y vamos, yo creo que mis manos desaparecieron, ya se convertían no sé, en lo de los peces, ¿no? Y eso, en fin, también será una palabra... Bueno, yo más que palabra, yo lo que creo que nos vamos a quedar con el gel. Aquí en Burgos, L'Oréal, que es la única fábrica que tiene en España de este tipo de productos que están dedicados al cabello, la tiene en Burgos, pues L'Oréal, algunas de las líneas que fabricaba las ha sustituido por el gel hidroalcohólico. Claro. O sea que... Pero fíjate, la palabra hidroalcohólico, que ahora utilizamos todos, hasta hace poco, la única idea que nos podía sugerir era el whisky con agua. Y ahora ya hidroalcohólico ha entrado en el terreno de la sanidad. Y esta es una palabra bien formada, también es un neologismo bien formado. Yo lo de hidro, este verano conocí a una persona que fabricaba hidromiel. O sea y luego, lo que pasa es que lo leí en algún libro, lo de la hidromiel, en algún libro que hablaba de hace un montón de años, ¿no? No sé si de los romanos, no sé, o sea, de qué época. Y me decía que estaba era gallego el hombre y que se está empezando a distribuir bastante bien esa hidromiel. Bueno, no sé cómo sabrá, pero bueno, ahí está, ¿no? Y ya digo que ahora tendremos todos en casa al entrar la cosa hidroalcohólica para librarnos. Post-coronavirus, ¿esto va a llegar algún día? Algún día llegará la era post-coronavirus, ¿no? Hay una era post-industrial, hay una era post-romanticismo y algún día llegará la era post-coronavirus, que es una palabra que se ha utilizado alguna vez para referirse al momento en que todo esto pase. Cuando estemos en la era post-coronavirus, bueno, pues ojalá esa palabra la utilicemos mucho porque será buena señal. Y esta también es una palabra bien formada. Otra palabra que esta palabra la utilizan los jueces desde hace muchos años, porque no sé si está en algún libro de los que estudian y en lugar de decir internet y digital y tal, dicen vía telemática. O sea, Sí. es lo de presentar los documentos vía telemática, que los abogados no sé qué, el fiscal todo vía telemática y luego no funciona nada, porque la vía telemática enseguida
es un desastre, ¿no? Pero ahora sí que se ha extendido más entre el resto de la población. Sí, es una clonación de la palabra en inglés, ¿no? De telematics. De telematics en inglés hemos construido telemática, y aunque es una copia del inglés, si la hubiéramos creado con los propios recursos de la lengua española, también habría salido algo así, ¿no? O esa misma palabra, ¿no? Tele de lejos y mático, el segundo elemento de la palabra informática, ¿no? Y bueno, también me parece que está bien formada, igual que telecurso, teleconferencia o telepizza. Bien, también ha crecido mucho la telepizza durante... Sí, en estas épocas en que no se podía salir de casa, el que vinieran a traer comida era muy agradable. Y desgraciadamente hay algunos sitios, ahora Valladolid y Salamanca, por ejemplo, están en aforos reducidos. Si nosotros tenemos en la orquesta el primer abono a la temporada final de mes y se sigue así con el abono, con el aforo reducido, solo podrían entrar en un local que es el Auditorio Miguel Delibes 1.700 personas, podrían entrar 1.700, pues solo podrían entrar 25. O sea que esperemos, estamos poniendo velas, ¿no? A todo el mundo a ver si se recuperan no por ese hecho, sino porque mejore los contagios, ¿no? En Valladolid. Triaje es una palabra también sanitaria que a veces cuando vamos a urgencias, ¿no? Siempre nos hacen el triaje, ¿no? Y es una palabra que, bueno, todos hemos visto en los hospitales cuando nos ha tocado ir, y que en los días, ahí por finales de marzo y abril, se convirtió en una palabra terrible, porque se empezaba a hablar de que se hacía un triaje no para seleccionar a las personas a las que se iba a curar, sino para seleccionar a las que no se pretendía curar, porque los hospitales estaban saturados y eran personas que por sus escasas posibilidades de supervivencia se dejaban al margen del sistema sanitario. Fue terrible eso, ¿no? Y triaje es una palabra que nos llegó del francés, de triage, aunque también existía en catalán el verbo triar, que viene a ser equivalente a separar, y tiene que ver con la trilla, es separar el grano de la paja, es escoger, cribar, seleccionar. Y quien empezó a hablar del triage, porque era francés, como selección de enfermos, fue un médico del ejército de Napoleón que se llamaba Dominique Jean Laguey, que implantó ciertos criterios para que en una batalla quienes tenían que ir a rescatar heridos supieran a quién tenían que llevar a las zonas de los médicos, no, o sea, a quién tenían que descartar, y hizo un cierto protocolo para que supieran cómo seleccionar eso, y con eso salvó muchas vidas, porque en lugar de consumir esfuerzo y soldados en llevar a un enfermo que tenía pocas posibilidades de sobrevivir, los consumían en trasladar a alguien que sí podía alcanzar esa suerte, ¿no? Entonces ese triaje de este médico terminó siendo en una selección de enfermos, en la guerra era selección de heridos, en los hospitales. En la guerra pues dependía de la distancia que estuviera el soldado respecto al punto médico, de las posibilidades en el traslado de que empeorase, etcétera. Había unos ciertos criterios que contribuyeron a salvar muchas vidas, y este médico se hizo famoso por ese triaje. La palabra triaje en el diccionario del español entró en 2016, fíjate qué tarde, pero antes, 2016, pero antes en el siglo XIX ya había entrado triar como seleccionar, escoger, lo que pasa es que no se ha usado mucho y entró en desuso, pero triaje sí que la utilizamos con esta procedencia y esta explicación para seleccionar a enfermos en los hospitales. Es una historia muy bonita. Ahora que hablas de médicos, pues hablando con Juan Luis Arzuaga, cuando en la primera fase de la pandemia me contaba que había un ginecólogo suizo que ahora no recuerdo y que salió un Google en el dibujo de Google que de vez en cuando coloca, porque él antes del parto pues se lavaba las manos con jabón, cosa que no hacían los médicos, y se empezaron a salvar un montón de vidas porque se dejaban precisamente en el parto. Y ahora estamos viendo que las manos con jabón ahora nos están salvando, o supuestamente creemos eso, ¿no? Aunque yo recordaría a los que nos están viendo que hay que seguir lavándose, porque esto se olvida enseguida, o sea que...
Lo de lavarse las manos era una expresión peyorativa, fulano se lavó las manos. Es verdad, sí, sí. No quiso saber nada del asunto, se lavó las manos, no se implicó en el problema. Y ahora lavarse las manos es una expresión, una locución positiva, desde luego. Bueno, videoconferencia es otro palabra que hemos usado todos. Sí, es curioso porque vídeo remite a imagen grabada, ¿no? Y una videoconferencia, sin embargo, es una imagen en directo. Pero bueno, me parece que está bien una videoconferencia en la que es una conferencia en la que estás viendo a alguien, no solo lo escuchas, sino que no solo lo escuchas, sino que lo ves. Y me parece que está bien. Las videoconferencias, pues, darán lugar también a videoclases en las videouniversidades y a lo mejor se expiden videotítulos en algún momento. Bueno, algunos casi han sido así, de nuestros políticos recientes. Sí. O sea, nos han expedido a distancia. Quizás han sido pseudotítulos. Bueno, es verdad, estamos hablando con un experto en el lenguaje, ahí no quería yo... Pero bueno, ¿te imaginas dar las clases del máster por videoconferencia? Bueno, lo hemos hecho, claro. Claro. ¿Y qué tal? Igual que en la mayoría de las universidades y los centros docentes en España. No es lo mismo que ver a los alumnos, tenerlos cerca, la comunicación cambia mucho. Bueno, ahora vamos a los neologismos, pero a los malos. Vale. Los que no hemos usado bien y el primer palabra es alarma. Bueno, no es que sea un neologismo malo y ni siquiera es un neologismo, ¿no? Es una palabra que la hemos traído para esto porque se decretó el estado de alarma, pero el estado de alarma en relación con esta situación de pandemia, ¿no? Y me hizo gracia que en el lenguaje de aquellas ruedas de prensa diarias que cada mañana veíamos, se utilizó un lenguaje muy relacionado con el mundo militar, ¿no? Se hablaba de los médicos como los soldados, ¿no? Vamos a implantar una economía de guerra, hay que combatir al virus, el enemigo está ahí. O sea, era todo un lenguaje muy militar. Y yo pensaba, claro, ¿cómo no va a ser un lenguaje militar si hemos empezado por decretar el estado de alarma? Es una etimología muy transparente, ¿no? Alarma significa alarma, o sea, date prisa, coge la escopeta que aquí viene un peligro, ¿no? Se podía haber utilizado en lugar del estado de alarma el estado de alerta. Alerta etimológicamente es levantarse, levántate, ¿no? Alerta, creo que viene del italiano, es levántate. Bueno, si en lugar del estado de alarma que nos condujo al lenguaje militar hubiéramos elegido el estado de alerta, pues a lo mejor por aquello de levantarse nos habría conducido al lenguaje de la gimnasia o del deporte, que habría sido más agradable. Sí, pero algunos habríamos perdido la batalla. ¿Tú sigues jugando al futbito o al fútbol los fines de semana? Sí. Bueno, ahora menos porque claro. Ahora no se puede, pero sí, sigo jugando al fútbol 2 o 3 partidos a la semana, sí. ¿Y sigues siendo 2 o 3? A fútbol 7 y a fútbol 11, sí. 2 o 3 partidos a la semana. Sí. Oh, qué tío. No. ¿Sigue siendo del Madrid? Esto no se puede. Del Burgos primero y luego del Madrid. Pero al Burgos seguro que hace tiempo que no has venido a ver algún... ¿O sí? Voy al plantío, sí. Hace tiempo que no voy. Ya sabes que hay un equipo de argentinos que nos gobierna. Lo sé, estoy al tanto de la actualidad de Burgos, me la cuentan mis amigos de Orégano y mis amigos de Burgos. Bien, pues te esperamos un día por el plantillo. Le diré al presidente. Encantado. Sí, hace tiempo que no voy. Iba de niño siempre con mi padre. Claro. Bueno, APP, que esto suena... Bueno, suena todo, ¿no? Es que hay que ver qué cosas tan raras hacemos los españoles. Sí, bueno, claro, porque decimos aplicación en español, porque es una palabra que es de application en inglés, sale aplicación, no hace falta saber mucho inglés para traducirlo, pero luego la abreviatura la ponemos en inglés, APP. Pero, ¿y por qué ponemos la palabra en español y la abreviatura en inglés? Yo no lo entiendo muy bien. Las abreviaturas en español suelen tener 2 sílabas, ¿no? Decimos el cole, la seño, cine, foto, bici, pero llegamos a aplicación y en lugar de decir appli, que sería el acortamiento natural en español, decimos app. Pues si casi es más largo app que aplicación, que appli, son 2 sílabas, app o app. Si decimos app, pero lo escribimos con 2 P's, realmente es una cosa muy extraña, ¿no? Es como si dijéramos, en lugar de cine, voy al cine, ¿o no?
En lugar de voy al cole, voy al col, o me echo una foto, ¿no? Me he bajado una app. Es realmente curiosa la situación con esta... Oye, ¿quién empieza a utilizar estas palabras para luego lograr difundirlas de manera tan extensa? Pues fíjate, yo miré en el País cuando se empezó a publicar el suplemento Ciberpaís en los años 90, cuando empezaba la explosión de la informática y ya todo el mundo empezaba a comprar ordenadores personales, y decíamos Appli, se ponía Appli. Sí, sí, se hablaba de Applis. Y hay cantidad de titulares en el País, en los años 90, cuando empezaba todo esto, en que se decía Applis. Y luego ya, más recientemente, se utiliza app. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, hay que volver a Appli. A mí me he bajado una Appli del Museo de la Evolución. Muy bien, bájatela, que es buena. No, en cualquier caso, hay que volver a Appli, aunque sea por orgullo español. Bueno, o sea que... digamos que es más que por orgullo, que es una... Por lenguaje. Por cultura, ¿no? Por cultura, por amor a la propia cultura. Bueno, y vamos a la palabra estrella, que es coronavirus. Oye, ¿alguien le ha visto la corona? Yo no entiendo, se llama coronavirus, pero si lo que tiene son unas trompetillas, o sea, la corona yo no se la veo por ninguna parte y no sé, yo creo que con este bicho, es que en lugar de llamarle coronavirus, tendríamos que llamarlo erizo atrompetado o algo así, pero ya que no podemos vencerlo, por lo menos que parezca ridículo, ¿no? A ver si así se desmoraliza. Pero lo de coronavirus es que no veo la corona por ningún lado. Me parece un erizo atrompetado, unas trompetas aquí horrorosas. Y no viene de ningún otro idioma este palabreja, ¿no? Los científicos lo llamaron así en inglés con la propia coronavirus, dicen, sí, sí. Bueno, desescalar, que eso también es otra, porque, no sé, yo no he desescalado ni escaleras, vamos, o sea, no sé... No desescalan ni los alpinistas. O sea, tú, si conoces a algún alpinista, pregúntale si alguna vez ha desescalado algo. Dirá, no, bajamos, descendemos, ¿no? Pero lo gracioso en esto es que desescalamos sin haber escalado, porque nadie nos dijo, estamos en la escalada, la escalada de medidas. ¿No? Estamos en la curva. Bueno, esa es otra. Habría que aplastar la curva. Sí, bueno, esa es otra. El pico de la curva. No, claro. ¿Cómo que una curva tiene pico? Si tuviera pico sería una esquina, ¿no? Las curvas no, es como... El pico de la curva es como la cuadratura del círculo o como las esquinas de la esfera. No puede ser, es una contradicción, ¿no? Pero bueno, hablábamos de desescalada. Sí. También tiene influencia del inglés y en toda la vida hemos dicho el descenso, la atenuación de las medidas. Estamos en la atenuación. La desescalada fue una palabra que implantaron los políticos y todos los periodistas ahí, en fin, un cierto rebaño de periodistas fue a copiarlo para los titulares. Oye, igual que Pedro Sánchez tiene un asesor de marketing al que hace bastante caso, debería tener un asesor de lenguaje. Bueno, él no, todo el Consejo de Ministros o todo el Congreso de los Diputados, no lo sé. Bueno, más que un asesor para cada uno, convendría que estudiaran algo de lengua. Entonces, ¿qué libro tuyo le recomendamos? Ah, no. Hay muchos libros, no necesariamente míos, pero hay libros de retórica. Estaría bien porque que leyeran a los clásicos de la retórica, a Quintiliano, que era de La Rioja, por ejemplo, ¿no? A Cicerón, a los filósofos griegos. En fin, hay muchos libros de retórica y en eso ha cambiado poco. Las habilidades de la retórica de hace 2000 años se parecen mucho a las que son necesarias ahora. Bueno, porque el que viene ahora, la nueva normalidad, también trae cola eso. La nueva normalidad es una contradicción, porque la normalidad es nueva. Por definición no puede ser nueva. O sea, la normalidad tiene que ser vieja, porque si hay algo nuevo, si es nuevo, no es normal. Entonces, la nueva normalidad, no sé, es como el silencio ruidoso, ¿no? Es un oxímoron, ¿no? Podemos decir la nueva virtualidad. Eso sí, estamos en una nueva virtualidad porque como comprobamos ahora, todo es virtual. Pero la nueva normalidad yo veo que es una contradicción. Es una manera también un poco manipuladora
de hacernos creer que estamos en una normalidad, cuando estamos en una anormalidad histórica, ¿no? La nueva normalidad es una contradicción. ¿No es normalidad o es nueva? La normalidad, lo que es nuevo, para cuando se convierte en normal, deja de ser nuevo. ¿Pero tú crees que vamos a estar en algún momento en una normalidad? Me iba a equivocar, en un nuevo entorno, quiero decir que salvo que usamos más la cosa telemática, no sé, me parece que mi vida no va a cambiar mucho. Bueno, No lo sé. algunas cosas se quedarán, claro, porque esto nos ha supuesto a todos una inmersión en los medios informáticos, en determinadas plataformas, en determinadas aplicaciones, que ya hemos sido un poco empujados a la fuerza hacia ellas, que antes no teníamos gran necesidad porque veíamos a la gente, nos reuníamos con los amigos, con los alumnos. Esto nos ha empujado hacia un nuevo mundo y algunas de esas ventajas nos las quedaremos. Pero lo que queremos todos es volver a la normalidad de verdad, que no puede ser más que la vieja normalidad. ¿Y paciente cero lo has encontrado en algún sitio? ¿Tú te imaginas que en un ambulatorio dijeran que pase el paciente cero? Bueno, igual que la fase cero, ya, pues casi. Es que es curioso porque el cero es la nada, el cero representa la nada, el cero es nada. Se llamó zona cero el entorno de las Torres Gemelas cuando se produjeron los atentados, porque en el lenguaje militar la zona cero era donde caía una bomba. Donde caía una bomba quedaba todo reducido a la nada, o sea, desaparecía todo, no había nada, aunque la nada filosóficamente siempre es algo, pero bueno, la zona cero era la zona de la nada. Y ya de zona cero a veces se dice, esto desde el minuto cero es el que no existe, será desde el minuto uno, porque la primera fracción de tiempo ya forma parte del minuto uno, ¿no? El kilómetro cero, bueno, todavía, porque es cuando todavía no ha empezado la carretera. Teóricamente hay un kilómetro cero, pero el paciente cero sería el no paciente, el paciente que no existe. En todo caso sería el paciente 1, pero claro, también hablábamos de la fase 0. ¿Te acuerdas? Fase 0, fase 1, fase 2. La fase 0 era en realidad la primera, luego era la fase 1. Y la fase 1 en realidad era la segunda, luego era la fase 2. Y la fase 2 en realidad era la tercera. En fin, cuando las cosas dejan de corresponderse con sus palabras, la sociedad siempre retrocede. Tenemos un problema, Houston. Decía Confucio que el verdadero orden de la política es que las cosas se correspondan con las ideas, con las palabras. Cuando las palabras y las cosas no se corresponden, es que algo va mal. Bueno, ahora este palabra Pax se utiliza mucho en el mundo del turismo desde hace muchísimos años, ¿no? Ahora igual se ha generalizado. Yo cuando empecé a trabajar, a colaborar con la parte de turismo de mi área de trabajo, pues todas mis compañeras, porque la mayoría son compañeras en turismo, me decían, pues esto es para 50 packs. Digo, ¿y eso qué son? Y tal. Luego ya me empezaron a explicar y tenía que ver 13. Pues nada, hay que organizar una visita para 13 packs y tal, ¿no? Pero sí, se ha quedado. En Madrid lo ponían en los autobuses. Cuando se empezó a circular, los autobuses ponían packs 47. Y yo decía, ¿la gente qué pensará? ¿Qué es? ¿Qué pensará que es Pax? Bueno, un saludo, paz. Pax sería paz en latín. La Pax Romana, claro. Exacto, Pax. Eso viene del inglés, como tantas cosas que copiamos sin saberlas, sin entender, sin conocer la historia. Y no era Pax en origen, sino PAT, P-A-T, que eran persons at table, o sea, personas a la mesa, las personas que cabían en una mesa, lo que nosotros diríamos comensales, ¿no? O sea, aquí en este restaurante tiene plazas para 17 comensales, por ejemplo, ¿no? Pero en inglés de PAT pasaron a PAX, yo no sé si precisamente por influencia de la palabra latina o tal vez por influencia de la abreviatura lógica en estos casos, que sería MAX, o sea, máximo 27 pasajeros, ¿no? No PAX 27 personas, ¿no? Bueno, es una de tantas cosas que hemos copiado y que no tiene sentido. Lo ideal sería poner MAX, que sería la abreviatura de máximo, ¿no? Que eso, por cierto, una abreviatura universal. Lo entenderían en inglés, en francés, en portugués. Yo creo que en italiano no lo sé, pero vamos, desde luego más gente que si se pusiera PAX. ¿Y test?
Test. Es otro anglicismo que fue incorporado al diccionario para los exámenes que constaban de un cuestionario, ¿no? O sea, un examen tipo test. Creo que el del carnet de conducir se sigue siendo así, me parece, ¿no? Que te dan una pregunta y hay 3 opciones y tú eliges la... Bueno, y el del MIR de los médicos. Ah, sí. Bueno, Sí. pues es un cuestionario, un examen tipo test. Esa acepción está en el diccionario. Pero claro, ahora se ha agrandado el ámbito de test y ya se usa test para todo. O sea, podemos decir control, podemos decir ensayo, prueba, análisis, experimento. O sea, se han hecho test, a veces con un plural muy difícil, tests, ¿no? Se ha visto publicado. España dispondrá de 2 millones de tests para el coronavirus. Bueno, pues de 2 millones de pruebas, de análisis, de controles, de experimentos, lo que se quiera. Pero bueno, en inglés es prueba, la traducción es prueba. Pero nos ha dado porque test ocupe todo ese terreno semántico que en español tiene palabras especializadas, cada una de las cuales ofrece mayor riqueza, ¿no? que ese hiperónimo test. Bueno, o un PCR. PCR es una sigla que ya todos hemos llegado a saber lo que es, ¿no? Pero bueno, pero sí, es una sigla también que nos ha llegado nueva para diferenciarlo de, ¿cómo se llaman? Los serológicos, ¿no? Serológicos, es verdad. Sí. Suerológico sería, pero serológico. Bueno, y la última de este área, virucida. Pues sí, es que es curioso porque he visto publicado varias veces un elemento virucida, hay que buscar virucidas. Bueno, virucida si dijéramos viruco, pero decimos virucida. O sea que lo correcto es viricida, no virucida. Bueno, en la academia le voy a mandar yo cuando grabemos esto, ahora al acabar se graba, lo mandamos a la RAE, a ver qué... Ya reciben muchas cosas como para encima mandarles todo eso. Lo del virus. Y Viri, bueno, si ha habido mentiras y fakes en estos meses un montón, ha habido también manipulaciones. Has escogido tú una serie de frases o palabras, como por ejemplo duplicaciones discriminatorias. Sí, porque al principio, sobre todo al principio, luego, bueno, se ha mantenido. Oías en todas las conferencias de prensa de ministros y demás, de Fernando Simón, etcétera, que se hablaba, pues sí, los ciudadanos, hay que decirles a los ciudadanos y las ciudadanas, los españoles y las españolas, porque todos y todas, y duplicaban muchas palabras. Bueno, ya estamos acostumbrados a eso y yo lo entiendo como... Bueno, Pérez Reverte no está acostumbrado todavía. Bueno, yo creo que es más el ruido que las nueces, ¿no? Yo creo que todo el mundo entiende, toda la vida se ha dicho en español, damas y caballeros, en el poema Miocid se habla de burgueses y burguesas, no pasa nada, ¿no? Vascos y vascas. Sí, cuando al principio del discurso se hace una duplicación, pues por cortesía, bueno, eso no pasa nada. El problema es mantener eso durante toda una intervención, durante una conversación con cualquiera, eso es insoportable, ¿no? Pero me hacían gracia que esas duplicaciones se pronunciaban cuando se trataba de conceptos o positivos o neutrales, pero no cuando son conceptos negativos, ¿no? O sea, no se hablaba de los enfermos y las enfermas, ni los fallecidos y las fallecidas, los contagiados y las contagiadas, los infectados y las infectadas. Ahí va siempre el genérico masculino, ¿no? ¿Qué pasa en otros ámbitos de la política? Porque se habla de los inscritos y las inscritas, eso, los murcianos y las murcianas, pero luego se dice hay que subir los impuestos a los ricos. Ya, no a los ricos y a las ricas, ¿no? O hay que reducir el poder de los poderosos y las poderosas, ¿no? O, estamos en lucha contra los empresarios y las empresarias, los banqueros y las banqueras, que hay banqueras, ¿no? Entonces, me llama la atención que esas duplicaciones, que no me parecen mal por principio, las puedo cuestionar cuando se convierten en una pesadez, se hacen solo cuando la idea es positiva o por lo menos neutral. Cuando la idea es negativa, incluso la Constitución de Venezuela, que lo duplica todo, hay 2 palabras que no duplica. Cuando habla de que un perjudicado por un delito, por lo que sea, tiene derecho a que se persiga al criminal. No dice al criminal y la criminal, que a lo mejor tendría que ser criminala. Y decimos concejala, debería ser criminala. Bueno, esto es otra cuestión. Y también habla de que hay que limitar el poder, o no recuerdo cómo dice, de los intermediarios.
pero no habla de las intermediarias, ¿no? Ujú. Bueno, esto es un fenómeno curioso. Movilizar. Sí, se habló de que el gobierno iba a movilizar, ahora no recuerdo qué cantidad de miles de millones para los seres, para tal. Vamos a movilizar no sé cuántos miles de millones. Yo decía, ¿movilizar? ¿Qué es movilizar? ¿Van a cambiar de banco? Eso sería moverlos, ¿no? Movilizarlos. Y claro, era un truco, porque en movilizar X millones, ahí entra los que se dan como préstamo, los que se dan como subvención, los que se dan como aval, los que se gasta directamente. Es decir, para ampliar la cifra, si digo movilizar, puedo expresar una cantidad más grande que si digo en créditos, claro, la cantidad es más pequeña, en avales la cantidad es más pequeña y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso me pareció una manipulación de los primeros momentos de la pandemia. ¿Y a ti te ha temblado el pulso alguna vez? Por supuesto. Eso, a estos no les tiembla el pulso. Cuando se establecieron las medidas muy duras, ¿no? De mantener a la gente en sus casas, que fue muy duro, ahora ya lo hemos pasado, aunque todavía no del todo, pero fueron medidas muy duras las que se establecieron. Y Pedro Sánchez dijo, no me va a temblar el pulso. También lo dijo el alcalde de Madrid, no me va a temblar el pulso. Y yo cada vez que alguien dice no me va a temblar el pulso, a mí lo que me tiemblan son las piernas. Pues ¿cómo te va a temblar el pulso? Eso es que vas a hacer algo terrible y además sin que parezca que te importe, ¿no? Y esa frase, ¿sabes de dónde viene? Viene de Franco. Franco la utilizó en el primer discurso que hizo. Como cuando se entere Pedro Sánchez la deja de decir, vamos. No sé si se enterará porque casi nunca investigan ni averiguan de dónde vienen las cosas ni las palabras que utilizan. No parece importarles mucho. Bueno, pues Franco decía aquello, no me va a temblar el pulso. Y como lo dijo Franco, ya lo decían todos los franquistas. Ah, no, claro. Y en la guerra civil se decía, no nos temblará el pulso para fusilar a los que... Bueno, es que lo de temblar el pulso, claro, cuando alguien dice no me va a temblar el pulso, es que detrás viene una medida con la que a todos los demás nos temblaría el pulso, ¿no? Y sería muy de agradecer que en lugar de decir no me va a temblar el pulso, expresaran me va a temblar el pulso, voy a adoptar medidas muy dolorosas, esto va a causar daño a muchas personas, los niños que no pueden salir de casa, las personas mayores que van a quedar aisladas, etcétera, etcétera. Les debería temblar el pulso. Cuando dicen no me tiembla el pulso, trasladan una imagen de que fueran máquinas, ¿no? Que toman decisiones. No, si sois personas te tiene que temblar el pulso para adoptar esta decisión. Ya no había caído yo en no me va a temblar como me va a temblar. Y estaba pensando en decirle a un niño de 4 años que no me va a temblar el pulso cuando te quedes sin desayuno. Claro, depende ya. Y... Bueno, no sería una medida tan traumática como las que tomaba Franco o las que se han tomado con el confinamiento, ¿no? Como no te acuestes, mañana no tomas las residencias, ¿no? Que ya hemos acabado llamando a las residencias, pero cada vez que surgen noticias con la cantidad de fallecidos ahora, en esta fase que estamos ahora, en esta situación, que sigue sumándose por decenas, ¿no? En esta pandemia hemos visto que se ha cambiado la palabra, pero no se ha cambiado la cosa. Vuelvo a Confucio, ¿no? Cuando las palabras no se corresponden con las cosas. Y hemos dicho residencias y nos hemos imaginado siempre unas residencias maravillosas, con jardines, lo que nos evoca la palabra residencia, ¿no? Una zona residencial, residencias. Pero en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos han seguido siendo los asilos de toda la vida, donde se ha llevado a los ancianos, antes decíamos a los viejos, ahora decimos las personas mayores, la tercera edad, vamos construyendo eufemismos sucesivamente. Siempre tenemos que ir sustituyendo al anterior y creando otro para que, porque el anterior ya queda contaminado. Bueno, las residencias de hoy en muchos casos siguen siendo asilos. Tasa de letalidad, esa sí que es compleja, mira. Sí, la tasa de letalidad del virus es tal, pero fíjate, algo tan grave, tan cálido desde el punto de vista de la palabra como la muerte, lo revestimos con un concepto técnico, la tasa de letalidad. Es que dentro de esa palabra está el porcentaje de muertos. Pero decimos tasa de letalidad y parece que los muertos desaparecen, ¿no? Igual que cuando hablamos de la tasa de criminalidad, ¿no? Bueno, la tasa de criminalidad son los crímenes, ¿no? Y me parece un tecnicismo
que tiende a edulcorar y a esconder la realidad. Y la última de esta fase, que es vulnerables. Sí, fíjate que hablamos de los vulnerables o de los más vulnerables. Hay que proteger a los vulnerables. Pero no son los vulnerables, son los vulnerados. Supón que en una empresa se despide a 40 personas y decimos son los despedibles. No son los despedibles, son los despedidos. Los vulnerables son los vulnerados, los que ya han sido heridos, los que están en una situación de precariedad. Y al decir los más vulnerables, no decimos los más pobres, los excluidos, los desatendidos, los indigentes, los desvalidos, los marginados, no decimos los hambrientos. Los más vulnerables se convierte, como decía antes, en un hiperónimo que abarca un campo de significados muy amplio y dejamos de pensar en las palabras concretas que designan realidades mucho más visibles, ¿no? Para empezar, los vulnerables son los vulnerados y los vulnerables son los hambrientos, los desamparados, los más pobres, etcétera, etcétera. Creí que ibas a decir las bienaventuranzas ahora. Porque ahí están los vulnerables, efectivamente. Los vulnerables que son los vulnerados. Y bueno, vamos llegando al final. Llevamos ya 50 minutos, ¿eh? Bueno, pues acabamos. A ver si te acaba la batería del móvil, ten cuidado. No sé cómo va. Ahora 42% todavía, vamos bien. Bueno, no, nos quedan las últimas palabras que has elegido, que habla del origen, de las que están en desuso, palabras curiosas. Desde luego la primera, yo como sinónimo de mascarilla, como que la veo compleja para usar, pero bueno, cambug. Es preciosa, cambug. ¿Ah, sí? Es muy bonita, cambug, ¿no? Significa mascarilla en castellano, está en el diccionario. Sí. Hemos oído cómo se dice mascarilla en algunos lugares de América, tapabocas, cubrebocas, barbijo, que viene de barba, y cambús viene de un inmediato árabe cambús, que a su vez venía de un latín capitium, caputium, me parece que es, algo que te tapa. Y bueno, es una palabra que tiene siglos de historia, porque ya te digo que vino del latín, pasó por el árabe, pero es una palabra que está en desuso, lamentablemente, y entonces, paradójicamente, el cambug es como si fuera una palabra enmascarada. Y estas palabras que están en desuso, pero que algunas son muy bonitas, ¿habría manera de recuperarlas de alguna manera? No sé, de algún modo. ¿Podríais poner los escritores de acuerdo en utilizarlas? Sí, no sé. Sí, estaría bien. Si todos empezamos a utilizar cambug, la revitalizaremos. Yo escribí un libro, hice un espacio de radio hace años que se llamaba Palabras Moribundas. Sí, es verdad, sí. El que hablaba de palabras que estaban cayendo en desuso. La gente escribía al programa diciendo, pues sí, la utilizaba mi abuela y tal. Y esos guiones, junto con una filóloga que se llama Pilar García Mutón, publicamos un libro que se llama Palabras Moribundas, y ahí figuran muchos de estos términos que son preciosos y que lamentablemente se van perdiendo. Es como si la mayoría, unas de estas palabras son muchas usadas en diferentes regiones, ¿no? O sea... Sí, ahí nos pasó, por ejemplo, no sé si conocerán quienes nos escuchan, una palabra que es expresada en inglés, patchwork. Okay. Son estas mantas o edredones que se hacen con retales, colchas, en fin. No, y ahora está de moda. Patchwork. ¿Sabes cómo se dice eso en castellano? Almazuela. Qué palabra tan bonita, almazuela frente a patchwork. Pero claro, ya nadie se acuerda de almazuela, y cuando hice ese programa de palabras moribundas y hablé de almazuela, escribió muchísima gente de La Rioja diciendo que allí se utilizaba. Pero era la única provincia, la única comunidad de España donde se mantiene viva esta palabra. Yo, para recuperar palabras en castellano, pongo canciones de orégano. No es mala idea. O sea, que todavía por ahí, Antonio José, música y letra... ¿Qué? Tu tocayo, Antonio José. Efectivamente, sí. Bueno, otra palabreja que también... Contagio. Contagio, es bonito, es curioso porque contagio viene de contactum, o sea, de tener
contacto con alguien, ¿no? Contagio, contangere, bueno, del latín. Y es curioso porque el contagio nos obliga a manejarnos con tacto. Los contactos hay que tenerlos con tacto. Y es una paradoja muy bonita desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Para no contagiarnos hay que tener los contactos con tacto, con cuidado. Hablando de contactos, ¿tú tienes también una suma o una lista de abrazos perdidos, pendientes y besos? Sí. ¿O ya te van a salir todos de golpe cuando toque? Bueno, ahora mascarilla ya con algunos familiares te puedes abrazar. Bueno, depende, ¿eh? Algunos que dicen que no todavía. Si no conviven. Sí. Bueno, COVID-19, que es otra palabreja que estamos utilizando el género variablemente. Bueno, hay que explicar que COVID se forma es un acrónimo, CO viene de corona, vi de virus, la D, COVID, viene de disease, que es enfermedad en inglés. Entonces, dentro de la sigla está la palabra enfermedad. Para nosotros, enfermedad es femenino. Entonces, deberíamos decir la COVID. Y COVID y no COVID, porque termina en D y las palabras que terminan en D tienden a ser agudas, salvo que se les ponga un acento. Y aquí no vamos a acentuar unas siglas, no vamos a hacer COVID con acento en la O, luego sin acento en la O, sin tilde en la O, deberíamos leer COVID, la COVID. Pues yo la he pronunciado mal. Bueno, todavía no se ha fijado y entonces todavía, en fin, aún se puede dejar un margen. Bueno, la cuarentena en esta pandemia dura lo que se le ocurre al político de turno. Eso decía, sí, porque ahora la quieren reducir. Eso decía mucha gente. A ver, ¿puede ser una cuarentena de 14 días? Puede, ¿no? Porque una cosa es la etimología de una palabra y luego el significado que se le da en la realidad. Pues yo qué sé, diezmar un ejército es dividir a sus soldados por 10. Pues, el equipo está diezmado por las lesiones y a lo mejor solo ha tenido 4 lesiones, ¿no? Esas palabras tienen un sentido más general. Hecatombe era el sacrificio de 100 vacas, pero una hecatombe, pues puedes sufrir una hecatombe, no hace, si tienes 50 vacas y se te mueren 20 ya es una hecatombe, ¿no? Y una hecatombe en sentido figurado es un desastre, una catástrofe. Bueno, pues por el mismo procedimiento la cuarentena puede ser de 14 días o de 7 o de 8, como parece que se va a establecer. Lo curioso es que gracias a esto, los que ya hemos pasado los 50, de repente hemos vuelto a la cuarentena. Claro. Efectivamente, sí. Bueno, y otra cosa que aspiramos todos, que es a la inmunidad. La inmunidad, me temo yo que la inmunidad de las personas frente a este virus no va a durar tanto como la inmunidad parlamentaria. No, claro, hay amigos míos que han tenido el virus y se hicieron la prueba esta y dio que eran inmunes, pero ya han pasado varios meses. Sí. Y me dice, no, yo soy inmune. Digo, a ver, ¿dónde tienes la prueba de hoy que dice que eres inmune? Porque claro... Eso es el problema, sí. Bueno, y no vamos a saber lo de la inmunidad, cuánto va a durar. No. De momento, la inmunidad del rey parece que va a durar más. ¿De cuál de ellos? Quiero decir. Que yo soy muy felipista del rey Felipe VI. Bueno, era Juan Carlista cuando empecé la profesión, pero yo me acuerdo una anécdota que cuando vino Lady Di a España, que vino sola además, no vino Carlos, pues la alojaron en el Pardo y claro, nos convocaron pues hora y media antes o así. Entonces yo iba a ir al baño y fui al baño efectivamente, pero luego me perdí por el Pardo y entonces me encontré al rey de entonces, a Juan Carlos, pues con una copa y comiendo un aperitivo, supongo que mientras esperaba. Entonces se me acercó un guardaespaldas del rey y me dijo, ya sabes que el rey ni come ni bebe. Digo, ya. Con lo cual lo he sumado a otras cosas que no hace, pero que hace. O sea que, y efectivamente no comía ni bebía. Y luego lo que pasó en esa recepción con Diana
es que lo que primero que preguntó a todos los periodistas que estaban ahí, ¿dónde está el fotógrafo de Ola? Y yo no sé si te conocerás a uno mítico, a Juan Chávez, ¿no? Que era bajito y tal, seguía al rey a todas partes, ¿no? Entonces, y claro, y el fotógrafo de Ola ahí estaba el primero de la fila para dar luego pues el rey ni come ni bebe. Yo desde entonces, vamos, Sí, ya me creía todo de lo que podía hacer el rey, lo creía todo, ¿no? Hasta desde lo que comentábamos entonces, ¿no? Que bajaba en moto desde Zarzuela, pues a sus cosas y tal, ¿no? Pues, en fin. Bueno, esto hemos hablado de la inmunidad de Juan Carlos, que veremos a ver qué pasa. sí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pandemia que lo estamos utilizando mucho, ¿no? O sea que... Sí, también viene del griego y etimológicamente significaba reunión de todo el pueblo. Y es también una paradoja etimológica, porque hemos pasado de la reunión de todo el pueblo a que no se pueda reunir nadie, y mucho menos todo el pueblo, ¿no? esa pandemia era reunión de todo el pueblo. Demos, o sea, claro. demos, pueblo, pan, todo pandemia, claro. Reunión de todos, ¿no? Bueno, con el tiempo se fue deformando y ampliando este significado, y ahora es una enfermedad que reúne a todos entre sus enfermos, claro, que nos afecta a todos, ¿no? Teletrabajo, que algo que pues fíjate, no sé si hemos sufrido o nos hemos beneficiado, no lo sé, todavía no. Pues hay de todo, pero me hace gracia porque teletrabajo, tele significa lejos, ¿no? Y sería lejos del trabajo, pero no, el trabajo no está lejos, el trabajo se nos ha venido con nosotros, ¿no? No, el teletrabajo es que estuviéramos lejos del trabajo y por lo tanto no trabajáramos, pero el trabajo se ha venido con nosotros a casa. Entonces es más que nada un domotrabajo porque trabajamos en casa, ¿no? O casa trabajo, pero teletrabajo, no, el trabajo no se ha ido, el trabajo se ha venido. Pero bueno, son curiosidades de la lengua. Nos quedan dos de esta lista que tenemos. Una vacuna, que es lo que estamos esperando, sí. Aunque algunos médicos me han dicho que preferirían tener antes un tratamiento que una vacuna. Sí, lo he oído también eso. O sea que... No puedo pronunciarme al respecto, pero sí puedo explicar de dónde viene vacuna, que viene de vaca. Y esto mucha gente dirá, ¿de vaca? Sí, porque... Vacuno, claro, vacuna. ¿No? Sí, ganado vacuno y vacuna es que viene de las vacas. ¿Por qué? Porque un médico del siglo XIX que se llamaba Edward Jenner, era un médico rural inglés, se dio cuenta de que las mujeres que ordeñaban a las vacas no padecían luego la viruela. O sea, llegaba una plaga de viruela, una epidemia de viruela, y afectaba a todo el pueblo, menos a las mujeres que ordeñaban las vacas. Y entonces digo, aquí pasa algo. Las vacas están transmitiendo algún tipo de anticuerpos a estas mujeres. Bueno, eso fue ya una elaboración posterior, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se crean, a partir de extraer determinadas, no sé cómo llamarlo porque no soy científico, determinados elementos a las vacas, se crea una vacuna contra la viruela. Y, o sea, que eran las mujeres que ordeñaban a las vacas. No es verdad, frente a lo que pueda creer alguno, que de ese sucedido venga la expresión es la leche. Pero podría ser, efectivamente. Es la leche, la causa aquí, la explicación es la leche. No viene de ahí. Bueno, la última es el Zoom. Yo quería explicar que esta conversación que estamos teniendo hemos acudido a un viejo modelo que es el Skype, que tiene muchos años con nosotros y porque el Skype puede acoplarse al YouTube para la emisión. Pero bueno, el Zoom estoy seguro que la mayoría de las personas que nos están escuchando, lo están viendo, pues lo ha utilizado varias veces a lo largo de este tiempo y en sus modelos. Yo sé que el lugar donde trabajo, en la consejería, pues ya hay Zoom profesionales para todo tipo de reuniones que te permiten estar más de 50 minutos y tal, y todas estas cosas y más de cientos de personas en eso, ¿no? Y en la mayoría de las empresas, pues el Zoom se ha impuesto, ¿no? Pero no sé si dentro de un año estaremos al mismo nivel de Zoom. Es una de las palabras que ha llegado y que seguramente permanecerá entre nosotros porque la herramienta es útil, ¿no? Zoom con mayúscula, pero ya formaba parte del léxico del periodismo, sobre todo del periodismo gráfico, ¿no? Por el Zoom, y cualquiera que sea aficionado a la imagen y a las técnicas de la imagen sabe lo que es un zoom, que es un
bueno, un elemento de la óptica que permite acercar la imagen. Aquí el zoom en realidad acerca no la imagen, sino que acerca a las personas, que en este momento, como es nuestro caso, estamos lejos, ¿no? Pero siempre yo decía zoom, ¿y por qué lo escribimos con 2 o's? Como en inglés, ¿no? El zoom, porque es una onomatopeya, haces zoom, ¿no? Y giras la mano y acercas a alguien. Igual que cuando hablamos del boom, es el boom literario, el boom de la literatura latinoamericana. Boom, y lo escribimos con 2 o's, pero si boom es una onomatopeya, podemos escribir B-U-M, y con zoom podría pasar igual, pero en este caso, como se trata de un nombre propio, de una marca registrada, pues está bien escribirlo con mayúscula y con esas 2 o's tan particulares del inglés. Bueno, Alex, muchas gracias. Yo no sé si quedaremos para que nos des un concierto de piano, voz y piano. Lo tengo aquí detrás. ya lo he visto. No sé si te lanzarás o con guitarra solo. Yo no sé si tienes al chaval por ahí que te acompañe o no. Ahora mismo estoy solo en casa. Pues fenomenal. Así no molestas a nadie, pero seguro que... Bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Ya sabes que esta es tu casa, que cuando quieras venir al museo está y el Patillas. Bueno, está cerrado. ¿El Patillas sigue cerrado? ¿Lo han abierto? ¿Cómo es? Sigue cerrado. Bueno, no sé si por la pandemia, imagino, pero no sé qué plan tienen. Hay que recuperar eso como sea, no puede perderse ese bar. Pues algo hay que hacer, ya los expertos sabréis. Ojalá. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por la paciencia, a los que hayan seguido esta conversación, y espero que no se hayan tomado en serio todo lo que hemos dicho. Bueno, nuevos palabras y estas cosas. Gracias, Alex. Gracias a todos.